Y muchas veces podríamos como responder a esto rápidamente, ¿no? Decir, bueno, los valores más importantes, vamos a ver la comunicación, el respeto, ¿no? Y bueno, pero yo quiero, hermanos, que más allá de poder decir simplemente así, quiero dar un versículo bíblico con respecto a Efesios. Yo creo que esta es la respuesta. Efesios capítulo 5, versículo del 28 al 30, encontramos los valores más importantes que tienen que regir, gobernar en una relación matrimonial. Efesios 5, 28 al 30 dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El versículo 29: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Subraye tres valores importantes. El amor, porque dice aquí claramente cómo amar. El amor es la preeminencia del valor más importante. Después subraye el versículo 29, la sustenta y la cuida. Tres cosas: amor, sustento y cuidado. ¿Por qué? Porque ahí dice por qué. Porque estos tienen que ser los valores más importantes. Y dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Está hablando no solamente de un amor conyugal, sino de una persona que es sana, una persona sana emocionalmente, que ha aprendido a amarse a sí mismo, que ha sabido escoger las cosas justas y correctas. Y ahí dice, sino que el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Por lo tanto, en el amor entra la buena comunicación, en el valor del amor entra el respeto, pero y ahí entra lo que es la sinceridad, porque la sinceridad tiene que ver con la comunicación, y entra lo que es la transparencia, y entran tantos principios, pero el valor se fundamenta en el amor. Amén. Cuando usted aprende a comunicar bien, a tratar bien. Entonces yo creo que estos son los valores más importantes. Y después el segundo, la sustenta. Y dice, y pone como ejemplo el propio cuerpo, dice, ¿no? Y también la cuida. Entonces, el que ama sabe proveer. Ahí habla del principio de dar. Tiene cuidado, provee. Esto es un valor y esto es un compromiso de responsabilidad que tiene que estar gobernando en el matrimonio. Y después dice, habla de protección, dice la cuida. Tanto él y ella aprenden a cuidarse. La mujer sabe hacer un círculo de protección sobre el marido y el marido sobre la mujer. ¿Sabe por qué? Porque dice que nadie descuida su propio cuerpo. Si este cuerpo siente frío, ¿usted qué hace? ¿Lo desabriga? Lo abriga, ¿verdad? Si este cuerpo siente hambre, lo sustenta, le busca para nutrirlo. Entonces, hermano, yo creo que delante de Dios, los valores que tienen que prevalecer, Él los ha resumido en estos tres: amor, sustento y cuidado. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y eso encierra el buen funcionamiento y la base y el fundamento de los valores que tienen que gobernar un matrimonio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien puede añadir algo o participar? En estos tres se encierra todo. Porque entonces, imagínense una mujer que se sienta valorada porque se siente bien amada. Amén. Y se siente cuidada. Y se siente que ese hombre no le hace faltar nada. Ve por ella. ¿Y la fidelidad? ¿Ah? ¿La fidelidad dónde entra? Entra en el amor. Porque el que ama es fiel.
Amén. Por lo tanto, se resume en el amor, en el sustento y en el cuidado. Y todo eso encierra el resto de cosas. Amén. Y para esto tiene que haber un compromiso serio de por vida. Tiene que ser de por vida. No es solo cuando todo va bien, no, siempre. ¿Cómo yo le puedo aconsejar? Lo que yo le puedo aconsejar es esto, hermano. Que construyan su matrimonio en base a su relación que tienen con Dios. Porque será Dios a ayudarles a superar toda adversidad y a vencer estos patrones incorrectos que muchas veces quebrantan la relación, quebrantan la amistad, el compañerismo, el buen trato, la armonía, y que todo esto tiene que ver con que después se llegan a separar. Entonces, construir un matrimonio, hermano, como les dije el otro día, trabajar con fierro, piedra, ladrillo y edificar esto es más fácil que edificar una vida, porque trabajar con un corazón es muy diferente, hermano. Entonces, lo que les puedo decir es que tienen que empeñarse a construir su matrimonio en base a su relación que tienen con Dios. Y será Dios a educarlos para que ellos puedan perfeccionarse el uno al otro en su modo de tratarse, en su modo de usar el tiempo, de usar su economía, de todo, hermano, de cómo criar sus hijos. Entonces será Dios, en base a su relación con Dios, el matrimonio se ve cuánto crece, madura y prospera. El problema es que cuando quitamos a Dios de por medio y Dios ya no forma parte de esa relación en el matrimonio, entonces el matrimonio no crece, no madura y se quebranta. Yo creo que todo matrimonio que ha entendido que el matrimonio bíblico es conformado de tres, donde está Dios en medio, edificando a él y edificando a ella, les va a ayudar a que los dos se edifiquen y lleguen a ser uno. Por eso que Jesús dijo, la base es que ustedes ya no se vean más dos, sino uno solo. Donde ya no hay, es mío, me pertenece, ya no hay nada de eso. Se va el ego, se va el yo. O sea, en otras palabras, lo que no deja construir un matrimonio dentro de la voluntad de Dios es el yo, es el ego. Tienen que aprender a mirarse como una sola carne, hermano. Donde usted sabe que cuidando de ella, se está cuidando a usted mismo. Si usted la sabe tratar a ella, se está sabiendo amar a usted mismo. Porque usted va a vivir en paz, en armonía. Usted va a vivir gozando, disfrutando el matrimonio. Qué lindo, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Construir un matrimonio es para toda la vida. Es para toda la vida, hermano. Como le decía la otra vez, el matrimonio, pero para el que recién está formando, no es fácil, hermano. No es fácil. Porque se tienen que derretir el uno al otro para llegar a ser uno solo. En todo aspecto de su vida. Se tienen que derretir. Como el ejemplo que les di del fierro, ¿verdad? Yo cojo una varilla y otra varilla y la voy a soldar para que divente una sola varilla. Y para que ellos lleguen a ser una sola varilla, mientras se suelda, se tiene que llegar a una temperatura enorme, de más de 1300 grados, para que el fierro comience a derretirse y el uno del otro se comienzan a mezclar en la soldadura. Y después, cuando ya están soldados, se saca y se comienza a enfriar, pero llegan a ser una sola varilla. Eso es el matrimonio, hermano. Y el problema es que cuando comienzan a derretirse, tienen que empezar a derretirse el uno al otro y a mezclarse el uno al otro para complementarse y llegar a ser uno solo. Es ahí cuando muchos no superan esa etapa. Cuando llega la temperatura alta,
Como dicen en mi país, cuando las papas queman, ahí vamos a ver. Y sabes, ahí es donde la pareja llega a entender si verdaderamente quiere llegar a complementarse y a hacer como la Biblia manda. Es que en verdad llegan a superar, llegan a conocerse, llegan a desnudarse el uno al otro, a ser así, el uno al otro sincero. O sea, tienen que abrirse el uno al otro y empezar a superar las cosas. Y tienen que pasar por el valle del perdón. Saber perdonarse, saber soportarse, saber corregirse. O sea, hermano, el matrimonio, el consejo que yo les doy es que tienen que ser sumisos los dos a la voluntad de Dios. Un matrimonio que crece y madura en la vida es un matrimonio donde él y ella están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Y como los dos aprenden eso, los dos aprenden a vivir después en acuerdos con Dios, porque están sometidos a la voluntad de Dios. Y después se les hace fácil. Se les hace fácil. No vamos a hacer esto porque esto no es del agrado de Dios. Y entonces comienzan los dos a caminar y decir, no nos conviene hacer esto. No nos conviene invertir el tiempo en esto e irnos a ese lugar o tomar esa decisión. Y así es bonito, hermano. ¿Sabes por qué? Porque viven en acuerdo a una sola voluntad, que es la voluntad de él, de ella, de Dios. Así se oiga, tremendo. Entonces, para mantener un matrimonio feliz, tienen que proponerse vivir así, hermano. Vivir así, manteniéndose el uno al otro. Porque, hermano, la cabeza es sostenida por el cuerpo. Y la cabeza es la que nutre el cuerpo y es la que ve por el cuerpo, cuida, lo protege. Entonces, cuando han entendido este principio de la unidad, aprenden no a hacerse daño, no a herirse, no a ofenderse, no a gritarse, no a ocultarse las cosas. Entonces, para mantener un matrimonio feliz en cada área de la vida, tienen que saber administrar bien las cosas. El tiempo, el dinero, las decisiones, la crianza de los hijos. Entran muchos factores aquí para poder de verdad disfrutar la felicidad. ¿Usted cree que una pareja que no se colabora el uno al otro podrán ser felices? No, pues. Está hablando aquí de compromiso. O sea, un matrimonio que mantiene, hermano, la paz, la armonía, que saben caminar juntos, levantarse juntos. Eso es un matrimonio feliz, donde entra hasta la vida íntima, sexual. Porque aunque la vida íntima tiene que ver con esto. O sea, usted tiene que proponerse mantener esta relación, porque esta es la más importante para toda la vida. Porque los hijos se van. El papá y la mamá se van, los hermanos se van, todos se van. El único que no se va es el que ha llegado a ser uno contigo. Y tú tienes que saberlo mantener. Tú tienes que saberlo mantener a él o a ella. Porque aquí estamos hablando de saber mantener un matrimonio, hermano. Pero ¿de qué sirve el tener un matrimonio infeliz? Desgraciado, desdichado. Y entonces por ahí dice, es mejor estar sola que mal acompañada. Así dice. ¿Sí esa frase? Es mejor estar solo que mal acompañado. Entonces, ¿y usted cree que Dios aprueba esa frase? Dios nos creó para estar solos. Solo para los que tienen el don de soltería. Porque el don de continencia, como Pablo. Dios en Génesis dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, hermano, no es la voluntad de Dios. O sea, bíblicamente hablando, hermano, es así. O sea, lo que Dios no vio que era bueno,
era que el hombre esté solo. Fuimos creados para relacionarnos, para tener un compañero, una compañera, en un sentido de vida, ¿de qué? Porque, hermano, de formar una familia, pero ser consciente que aún esa familia que tú formas, esos niños se irán para formar su propia familia y tú te quedarás que sola. Hermano, no descuidemos lo más importante que es el matrimonio. No descuidemos lo más importante. ¿Y cuando se viuda? Bueno, ya ese es otro tema. Hay algunos que sí se quedan. Ahora, yo quiero que usted entienda que la felicidad, escúcheme, la felicidad no está en un hombre y la felicidad no está en una mujer. La felicidad está en una relación personal con Dios. Pero cuando han llegado a un matrimonio los dos, es la responsabilidad de los dos construir su matrimonio en base a su relación con Dios y probar la felicidad a través de Dios, a través de su cónyuge también. ¿Por qué? Porque a través de su cónyuge usted va a crecer y usted va a madurar y usted va a aprender a amar al modo divino. Por eso es que da la Biblia el ejemplo que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la. O sea, nos está dando ahí el principio del amor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo amarlo? Igual a ella, que ella tiene que amar a su marido como la iglesia ama a Cristo. La iglesia, ¿por qué vive sometida a Cristo? Por amor. ¿O no? Entonces ese mismo principio. Por lo tanto, hermano, el matrimonio es un don de Dios para aprender a amar al modo de Dios. Sí, Rolando. Para una persona inconversa sería inverso. Es un sistema que estos consejos no entran, porque no tienen ninguna relación con Dios. Amén. No tienen ninguna relación. Estamos hablando de un matrimonio bíblico donde en medio está Dios. Amén. Entonces, he puesto aquí también en 1 Corintios capítulo 7 versículos 3 y 4. Quiero que lo lea, hermano, conmigo, con respecto a cómo podemos mantener un matrimonio feliz. Amén. Con el pasar de los tiempos. 1 Corintios capítulo 7, cuando a Pablo le hicieron la pregunta con respecto al matrimonio, solo el versículo 3 y 4, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces es importante que esto de la intimidad, para mantener un matrimonio donde disfrutan, y la sexualidad es parte del disfrutar del matrimonio. Pablo aquí está hablando de que no se nieguen. Y uno de los conflictos más grandes que muchas veces no logra que un matrimonio se mantenga. Porque es fácil llegar a la cima. Mantenerte en la cima es lo difícil. O sea, lo importante es que el matrimonio se mantenga en la cima. Y para mantenerse en la cima muchas veces cuenta tanto la intimidad sexual. Porque, hermano, yo quiero que usted entienda que la intimidad sexual va de la mano con la relación que tenemos con Dios. Y no es correcto que se descuiden en este aspecto. Porque una de las cosas que muchas veces no hace que disfruten es hasta esto, hermano. El no saber cultivar la intimidad sexual. Tienen que saber cultivar eso también. Preocuparse el uno al otro, porque forma parte. Ese no lo separa el hombre. Muchas veces creen que solamente habla de infidelidad, de adulterio. No solamente habla de eso, hermano. Cuando la Biblia dice y no lo separa el hombre, está hablando de todo lo que sale del hombre: el orgullo, el maltrato, el coraje, la ira, la malicia, el enojo. Todo eso tiene que ver con no lo separe el hombre. Porque a veces no puede estar ni un hombre
en medio, o ni una mujer. No. ¿Sabe quiénes se encargan de separarse? Ellos mismos. Ellos mismos. Ya no la soporto, me grita, no me respeta, me falta respeto. Y dice, no lo separe el hombre. Tiene que ver con todo lo que sale de ellos dos, que los lleva a quebrantar el matrimonio de tal manera, ayer estaba con una pareja de matrimonio, ¿no? Y en un momento ella le dijo a él, cállate. Y él le dijo, ¿cómo que cállate? No tienes que decirme eso, cállate. Y yo de por en medio ahí. Esto significa no lo separe el hombre. El maltrato, hermano. Muchos se separan. Y sucede muchas veces. Es porque ya no logran soportarse. ¿Saben por qué? No porque él se enamoró de otra o ella de otro, sino que patrones que gobiernan las mentes de muchas personas que ocasionan estas separaciones. Entonces no es así, hermano. No solamente aquí habla, no lo separe el hombre. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, cuando le hicieron esta pregunta a Jesús, ¿no? ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio y el Señor dijo, no, al principio no era así, sino por la dureza de vuestro... Y la dureza de vuestro corazón tiene que ver con esas actitudes. Y en ese tiempo habían cogido que por cualquier cosa el hombre, hermano, repudiaba a la mujer. Ahora, es importante que nosotros entendamos el repudio al divorcio. Son dos cosas diferentes. Repudiar era que el hombre le decía, ay, cocinaste mal, feo, y iba y se quejaba ante los ancianos y decía, yo quiero repudiar a mi mujer. ¿Por qué? Porque hizo mala la comida. Oye, hasta por eso la repudiaban a la mujer. Entonces por eso es que Jesús le dijo, no, ustedes hacen esto que pase. Pobrecita las mujeres, se sentían usadas. La mujer en ese tiempo era como cualquier cosa que tú usas y después la dejas, ¿no? Pero si usted se da cuenta, según la gente hoy dice que se ha progresado, pero no, estamos viviendo en una época en la que usa y yeta, ¿sí o no? Es así. Y eso entra aún en las relaciones interpersonales, que tristemente hoy, la mujer o el hombre se sienten simplemente usados. ¿Qué significa? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 7, versículo del 10 al 13 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Esto significa, hermano, que lo que Dios unió no lo separe. Es una responsabilidad de los dos. E imagínense que Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia que si un creyente ha llegado a los pies de Cristo, pero la mujer no es creyente, que no la abandone. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de que se unieron en yugo desigual, igual, no. Aquí estamos hablando que en el Señor, ya estando casados, conocieron al Señor. Y entonces le dice al marido también, y si ella es inconversa, tú tampoco la abandones. Ahora, perdón, pastor, ¿qué número de libro dijo? 1 Corintios 7, del 10 al 13. El 15, pastor. El versículo 14 también, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer
y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí ya hablando de que cuando hay conflictos donde hasta él o ella risquean grosamente, ¿no? Donde ya hay maltrato, insulto, golpe. Entonces Pablo ahí aconseja que se puede separar. Pero si usted lee en el contexto, en el versículo 11 dice, sepárese, pero no se case, quédese sola. Así dice aquí, no es mi palabra. Y si se separe, quédese sin casar. Así dice. No se ponga en problema conmigo. Es palabra de Dios. Dios, arregla este problema. O reconcíliese con su marido. Hay una separación. Porque ya somos cristianos. Claro. Pero no cuando no. Pero acá está hablando, claro, ya cuando somos cristianos, claro, ya cuando tiene conocimiento del Señor. Amén. Entonces, esto es importante, por eso, hermano, es importante responder las preguntas. ¿Y qué significa lo que dijo yo no lo separe? No solamente esto, sino lo que le había dicho anteriormente. Porque no lo separa el hombre, que tiene que ver con muchas veces el maltrato, el carácter feo de ellos dos, que lo logra separar, sin que haya otra persona de por medio, sino que llegaron a explotarse el uno al otro y coge tú tu lado y yo el mío, y no porque hay otra persona. Eso también significa, amén. ¿Está claro?